Bendito sea nuestro Señor por este nuevo amanecer. Hoy es sábado 15 de octubre de 2022. En el santoral hoy recordamos a Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres libres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra de Dios. La fuerza del Espíritu Santo que actuó en Jesús seguirá obrando en sus discípulos. Por eso, cuando sean perseguidos y llevados ante los tribunales, no deben preocuparse por lo que van a decir o cómo se defenderán, porque el Espíritu Santo los inspirará como a los profetas. Se refleja aquí el entusiasmo de las comunidades apostólicas y el evangelista Lucas en particular sobre la asistencia del Espíritu Santo en los procesos de que fueron objeto los primeros cristianos. De ello tenemos constancia en el libro de los Hechos, en que destacan los admirables discursos de los apóstoles Pedro y Pablo. Amén. ¿Quién fue Santa Teresa de Jesús, o también conocida como Santa Teresa de Ávila? Sus padres eran Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila Ahumada. La santa habla de ellos con gran cariño. Alonso Sánchez tuvo 3 hijos de su primer matrimonio y Beatriz de Ahumada le dio otros 9. Al referirse a sus hermanos y medios hermanos, Santa Teresa escribe: Por la gracia de Dios, todos se asemejan en la virtud a mis padres, excepto yo. Teresa nació en la ciudad castellana de Ávila, el 28 de marzo de 1515. A los 7 años tenía ya gran predilección por la lectura de las vidas de los santos. Su hermano Rodrigo era casi de su misma edad, de suerte que acostumbraban jugar juntos. Los 2 niños eran muy impresionados por el pensamiento de la eternidad. Admiraban las victorias de los santos al conquistar la gloria eterna y repetían incansablemente: gozarán de Dios para siempre, para siempre, para siempre. Teresa y su hermano consideraban que los mártires habían comprado la gloria a un precio muy bajo y resolvieron partir al país de los moros con la esperanza de morir por la fe. Así pues, partieron de su casa a escondidas, rogando a Dios que les permitiese dar la vida por Cristo. Pero en Adaja se toparon con uno de sus tíos, quien los devolvió a los brazos de su afligida madre. Cuando ésta los reprendió, Rodrigo echó la culpa a su hermana. En vista del fracaso de sus proyectos, Teresa y Rodrigo decidieron vivir como ermitaños en su propia casa y empezaron a construir una celda en el jardín, aunque nunca llegaron a terminarla. Teresa amaba desde entonces la soledad. En su habitación tenía un cuadro que representaba al Salvador, que hablaba con la samaritana y solía repetir frente a la imagen: Señor, dame de beber para que no vuelva a tener sed. La madre de Teresa murió cuando ésta tenía 14 años. En cuanto empecé a caer en cuenta de la pérdida que había sufrido, comencé a entristecerme sobremanera
Entonces me dirigí a una imagen de nuestra madre y le rogué con muchas lágrimas que me tomase como hija suya. Por aquella época, Teresa y Rodrigo empezaron a leer novelas de caballerías y aún trataron de escribir una. La santa confiesa en su autobiografía: esos libros no dejaron enfriar mis buenos deseos y me hicieron caer insensiblemente en otras faltas. Las novelas de caballería me gustaban tanto que no estaba yo contenta cuando no tenía una entre manos. Poco a poco empecé a interesarme por la moda, a tomar gusto en vestirme bien, a preocuparme mucho del cuidado de mis manos, usar perfumes y a emplear todas las vanidades que el mundo aconsejaba a las personas en mi condición. El cambio que paulatinamente se operaba en Teresa no dejó de preocupar a su padre, quien la envió a los 15 años de edad a educarse en el convento de las Agustinas de Ávila, en el que solían estudiar las jóvenes de su clase. A los 45 años, buscando responder a las gracias extraordinarias que recibía del Señor, emprendió una reforma de su propia orden, con ansias de auténtica renovación y fidelidad al espíritu original del Carmelo. Apoyada por San Juan de la Cruz, dio inicio a la reforma carmelita. A pesar de las incomprensiones, el rechazo de muchos, las habladurías y las falsas acusaciones, algo que la llevaría a comparecer frente a la Inquisición, Teresa no se detuvo en el proyecto que el Señor le había encomendado. Siempre con la orientación y guía de las autoridades eclesiales y su director espiritual, Teresa fundó nuevos conventos y reorganizó la vida de las religiosas de claustro, optando por una vida más austera, sin vanidades ni lujos. Teresa tuvo tanto un corazón apasionado como una inteligencia vivaz. Sin embargo, eso no la libró de pasar buena parte de su vida religiosa sumida en cierta mediocridad y desasosiego, acentuados por enfermedades y dolencias físicas. Dios permitió que experimente en carne propia eso de que los místicos llaman la noche oscura de la fe. Después de muchos años, cuando Teresa se dejó conducir por Dios a través de la oración, su interior empezó a redescubrir el primer amor a Cristo. Pasando largas horas en oración contemplativa de cara al amado Jesús, empezó a experimentar éxtasis y arrebatos místicos, y contra lo que el prejuicio podía sugerir. Jamás perdió el sentido práctico ni la habilidad de atender situaciones cotidianas. Es cierto que, como la mayoría de las mujeres de su tiempo, tuvo escasa educación, pero eso no pareció ser impedimento para mostrar su talento y sabiduría singulares. Tal era ese saber de origen divino que personajes ilustres y poderosos se rendían ante ella y le pedían consejo, empezando por algunos obispos y miembros de la nobleza. Muchos de ellos, en gratitud, cooperaron con recursos materiales y financiamiento a su reforma, esta que bien describía como el llamado dentro del llamado. La Santa Carmelita sabía muy bien que toda la obra era de Dios y es una tarea conjunta que requiere de mucha generosidad. Teresa, sin la gracia de Dios, es una pobre mujer; con la gracia de Dios, una fuerza; con la gracia de Dios y mucho dinero, una potencia. Los escritos de Santa Teresa son guía segura de los caminos de oración y de las virtudes cristianas. Son fundamentalmente una invitación a la perfección de la santidad. Santa Teresa partió a la casa del Padre el 15 de octubre de 1582. Fue canonizada en 1622 y reconocida doctora de la Iglesia por San Pablo VI en 1970. Primera mujer declarada doctora de la Iglesia. Oración. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda,
La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Amén. Santa Teresa de Jesús.